Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes. Es muy grato volver a estudiar la palabra del Señor y queremos en esta oportunidad meditar en lo que he intitulado Lo que Cristo logró para el hombre con su obra en la cruz. Pero vamos a orar antes de entrar en este tema. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la doctrina que tú nos das en ella, la revelación de tus propósitos para nuestra vida, para nuestra existencia y sobre todo para darnos salvación y vida eterna. Señor, queremos con corazón agradecido adorarte, alabar y bendecir tu nombre por tu gracia que nos ha salvado de la condenación eterna y nos ha dado la oportunidad de ser tus siervos, de amarte, de servirte y obedecerte. Sabemos que todo eso, Señor, lo has hecho tú y por eso te alabamos y te damos las gracias y entregamos este tiempo de meditación en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces, hermanos, lo que Cristo logró para el hombre con su obra en la cruz. Hemos estado estudiando en la Biblia a la persona de nuestro Señor Jesucristo, su deidad, su humanidad, sus oficios como profeta, sacerdote y rey, sus sufrimientos redentores que se llevaron a cabo en su sacrificio en la cruz. Todos estos asuntos empalman naturalmente con lo que su muerte significó o logró para el hombre pecador. Y lo principal que él hizo para el hombre fue rescatarlo de la condenación eterna, dándole un destino de bendición con Dios. Al estudiar todo esto, es importante decir, y contiene en la revelación bíblica todo lo que la salvación hizo para el hombre, que es una obra perfecta de Dios a favor del hombre, y no una obra que el hombre pueda hacer para agradar a Dios o para salvarse. Como dice el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2, la salvación pertenece a Jehová. Él es el que salva. Nosotros mismos no podemos salvarnos. El tema de la salvación es muy amplio en la Biblia. Incluye todas las operaciones que realiza el Espíritu Santo en el corazón de la persona que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Estas operaciones son las bendiciones de la salvación que vamos a estudiar una por una en la palabra y veremos que en la salvación Dios restaura al hombre al favor divino y a la vida de íntima comunión con Dios. Todo eso está incluido en la salvación. El tema tiene muchas facetas que debemos comprender con la luz de la Biblia, porque frecuentemente nos encontramos con personas que, desconociendo la doctrina, le dicen al creyente: ustedes dicen que solo con creer en Cristo ya son salvos. Y esa crítica es una manera simplista de opinar de cosas que son de gran profundidad en la revelación de Dios. Y es cierto que el paso de fe al creer en Cristo, confiando en Él para nuestra salvación eterna, se ve sencillo y se ve que ocurre muy rápido, pero significa aceptar la luz del Señor. Y ese momento y esa acción del corazón cambia totalmente nuestro destino de condenación por el destino glorioso de vida eterna. En ese momento que recibimos a Cristo, recibimos la luz del Señor y esa luz traerá más luz al paso del tiempo. En cambio, una persona que rechaza esa luz seguirá en la oscuridad.
Podríamos dar muchos ejemplos bíblicos de esto, pero veamos Hechos, capítulo 16, versículo 22 al 34, aunque no vamos a detallar todos los versículos, sino iremos a la narración que está ahí. Ahí encontramos la conversión a Cristo de un carcelero en la ciudad de Filipos. Este hombre no conocía mayor cosa de Dios, ya que venía de un mundo pagano. Y por supuesto, en aquel tiempo no había toda la información que hay ahora en el mundo acerca del Evangelio. Su relación con Pablo se debió a que el apóstol fue encarcelado por predicar el Evangelio juntamente con Silas, su compañero. A ellos los habían azotado y encarcelado. Pero ellos, a medianoche, dice la Biblia, ahí en la cárcel, oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían y por supuesto causaban la admiración de todas esas personas. A esas horas también hubo un gran terremoto que abrió las puertas de la cárcel. El carcelero, pensando que los presos se habían escapado, iba a quitarse la vida por temor a las autoridades romanas, que lo hubieran castigado y aún podían quitarle la vida porque se le habían escapado los presos. Pero Pablo, clamando a gran voz, dice el texto, le dijo que no se suicidara, que todos los presos estaban ahí. Ante lo ocurrido y seguramente al oír los cantos de Pablo y Silas, quiso saber más del mensaje de Pablo y preguntó a Pablo y a Silas en Hechos 16:30, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo en ese versículo expresó el meollo del Evangelio y como hemos dicho, esa decisión de creer que es igual a tener fe, confiar, entregar la vida a Cristo, da salvación. El texto termina diciendo que el carcelero, este nuevo hermano en Cristo, los llevó a su casa, les curó las heridas de los azotes, les dio de comer y se bautizó él y toda su familia. Y dice al final del texto, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso vemos en versículos 32 al 34. Obviamente, esa familia alcanzó salvación esa noche, pero fue el comienzo de un proceso de ir creciendo en la vida espiritual. Sin embargo, el paso de creer ya estaba dado y eso les garantizaba salvación. Todas las bendiciones que da el Espíritu Santo a los que creen, ellos las irían conociendo y experimentando el resto de su vida terrenal y hasta la eternidad. Otro ejemplo contundente de la Biblia en cuanto a la salvación que se obtiene inmediatamente al confiar en Cristo es el caso del ladrón que se entregó a Cristo antes de morir en la cruz. Este hombre llegó a ese lugar por causa de sus delitos ante la autoridad humana, pero en su relación con Dios también estaba perdido y expuesto a la condenación eterna. Mateo 27:44 nos informa que antes del mediodía él injuriaba a Cristo junto con el otro ladrón que no se arrepintió. Pero lo que oyó decir a Cristo este ladrón arrepentido durante esas 6 horas que estuvo ahí crucificado, oyendo a Cristo y viendo todo lo que ocurría, le hizo cambiar su concepto de Jesús. Llegó a tener la fe salvadora y le entregó su alma al Señor Jesús, alcanzando salvación. Lucas 23, 42 y 43 testifica de este momento. Dice así, y dijo a Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que hizo este hombre fue confiar en Jesús, y eso cambió su destino eterno inmediatamente. Y como murió ese mismo día, en él ya no hubo oportunidad de servir al Señor en este mundo, ni de mostrar a los seres humanos el testimonio de una vida cambiada, ni de bautizarse con agua, ni ninguna práctica religiosa en este mundo, pero se salvó de la condenación eterna y Jesús le aseguró ir al paraíso con él. Como veremos a través de este estudio, la Biblia revela que la salvación se da en 3 tiempos. Se da en el pasado. Y aquí quiero que tomen nota bien de las cosas que vamos a mencionar, hermanos. En el pasado, la salvación implica que fuimos salvados de la pena del pecado. Subrayo la palabra pena, de eso fuimos salvados. La pena del pecado es el infierno. Y desde el momento de confiar en Cristo, ya no iremos a ese lugar. Y ese es un evento concluido al creer. Esto ocurrió con el ladrón que creyó en Cristo en el último instante de su vida. Pero también hay un aspecto presente de la salvación. Estamos siendo salvados del poder o dominio del pecado durante toda la vida que el Señor nos conceda después de creer en Cristo, entregándole nuestro corazón. Note que aquí el punto es que somos salvados constantemente del poder del pecado. Y el aspecto futuro es que seremos salvados de la presencia del pecado al morir físicamente o si el Señor viene por su iglesia y todavía estamos vivos. Entonces hay 3 aspectos. El pasado es que fuimos salvados de la pena del pecado. El presente estamos siendo salvados del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. En este momento solo estoy adelantando esta información, pero al estudiar detalladamente veremos los textos bíblicos que usan los verbos en pasado, presente y futuro y que nos dan esta enseñanza. Al estudiar el tema de la salvación, también quiero compartirles que básicamente hay 2 formas de acercarse a esta enseñanza de la Biblia, es decir, al tema de la salvación. Unos estudiosos la ven como la aplicación de la obra de la redención efectuada por el Trino Dios a favor del hombre pecador. En este caso, la salvación es una obra de Dios más bien que del hombre. Entonces el enfoque es teológico. Otros cristianos hablan de la apropiación del pecador de la obra realizada por el Señor. Dios ha hecho la obra, pero el hombre tiene que apropiársela. Y en ese caso el enfoque es antropológico, es decir, el hombre es el que toma la decisión. Por estas 2 maneras de enfocar la salvación, han surgido escuelas como el calvinismo y el arminianismo, que por supuesto debemos estudiarlas también. Pienso al ver los datos de toda la Biblia que el peso de estos 2 enfoques recae en el hecho de que la salvación es obra de Dios y no del hombre. Sin embargo, en la Biblia hay muchos imperativos que se le dan al ser humano, que vienen de parte de Dios y que lo invitan o le mandan a tomar una decisión. Esos imperativos no tienen sentido si el ser humano no tiene opción de obedecerlos o rechazarlos. Lo que sí es un hecho es que, aparte de la acción de Dios, hermanos, el hombre estaría perdido. Por eso nosotros hacemos énfasis en que es
de Dios la salvación, que Él es el que salva. Así que toda la obra de salvación es por el poder de Dios, lo que Cristo hizo en su sacrificio, y nosotros no podemos añadir nada a lo hecho por Dios. Pero somos llamados por el Espíritu Santo a creer, no a tratar de hacer o a ganar nuestra salvación, sino a confiar en el poder de nuestro Salvador. En realidad, este es un asunto que ha hecho problema y mucha tensión entre los estudiosos, pero debemos reconocer que en nosotros no hay méritos ni nada de nuestra propia persona que pueda salvarnos, sino que toda la gloria y el poder de nuestra salvación se la debemos al Señor. Así que nuestra posición le da énfasis al enfoque teológico, no al antropológico. En este punto queremos que ustedes puedan comparar las ideas de los religiosos y de las filosofías no cristianas en cuanto a la salvación o a la moralidad, que por supuesto esa moralidad lo que busca es la salvación eterna, pero lo que estamos hablando aquí no es del cristianismo ni de la Biblia, sino de las filosofías y de las religiones mundiales que no son cristianas. Los paganos tienen máximas religiosas y conceptos de moralidad, por los cuales pretenden agradar a Dios y salvarse. Veamos algunas de ellas. Los griegos dicen: hombre, conócete a ti mismo. Ese es el resumen de ellos. Los romanos dicen: hombre, gobiérnate a ti mismo. Los chinos dicen: hombre, mejórate a ti mismo. El budismo: hombre, aniquílate a ti mismo. El brahmanismo dice: hombre, fúndete en la sustancia del universo. Y los musulmanes dicen: hombre, sométete a los decretos de Alá. Todos estos conceptos piden al hombre vivir bien y salvarse por su propio esfuerzo. Y los grupos cristianos que piensan que el hombre hace méritos para ganar su salvación tienen una idea igual o parecida. Ponen méritos y poder en el hombre para salvarse. En cambio, Cristo dice: porque sin mí nada podéis hacer. Juan 16, versículo 6 dice esto. Y el cristiano ya rescatado, ya salvado por la obra de Cristo al confiar en Él como su Salvador, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La salvación y la ética verdaderamente cristiana depende absolutamente de Dios. Después de este preámbulo, hermanos, podemos ver ya más a fondo lo que Cristo realizó para nuestra salvación con su obra en la cruz del Calvario, es decir, nuestra salvación. Y decimos salvación porque esa es la palabra que mejor expresa en el Nuevo Testamento griego este asunto. Esta palabra en griego es sotería y aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra es Yeshua, que es un nombre propio, y que al venir el Mesías a la tierra recibió ese nombre por ser el Salvador. El doctor Scofield nos informa en su Biblia anotada en Romanos 1:16 que las palabras originales griega y hebrea traducidas salvación implican las ideas de liberación, seguridad, preservación, curación y salud. Y como comentario nuestro, ya hemos explicado que la salud y la curación que trajo la obra de Cristo en la cruz es espiritual y eterna. No está hablando de salvarnos de enfermedades físicas, aunque por supuesto hemos enseñado que el Señor nos sana, nos bendice, nos cuida según su soberanía, pero
Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, estaba salvándonos eternamente, no de cosas temporales. Siguiendo la nota de Scofield, él dice que salvación, es decir, la palabra sotería, es la gran palabra inclusiva del Evangelio. Ella reúne y expresa en sí misma todos los actos y procesos redentores, tales como la justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Todos los términos mencionados por Scofield y otros más serán motivo de nuestro estudio en este tema, aparte de los textos específicos de la Biblia que hablan de la gran salvación que Cristo consumó a favor nuestro en la cruz. Y es importante subrayar que el término sotería, que significa salvación, condensa en un solo término esa obra de Cristo de rescatarnos de la condenación eterna. Al aplicarse al pecador los beneficios de esta obra, se le rescata de un estado de perdición a donde le hizo caer el pecado, y por otra parte, se le transfiere al reino de luz del amado Hijo de Dios, es decir, de Cristo Jesús. Se le renueva espiritualmente y es hecho idóneo por el Espíritu Santo para participar de la herencia de los santos en luz. Y todo esto, hermanos, es obra de Dios. Hay un tema dentro de la soteriología, o sea, la doctrina bíblica de la salvación, que es muy importante conocer, y es lo que se llama el ordo salutis. Noten bien esa expresión, es una expresión latina, ordo salutis. Eso significa el orden de la salvación. Lo que se llama ordo salutis describe el proceso por medio del cual la obra de la salvación producida en Cristo y consumada totalmente con su muerte en la cruz del Calvario, se cumple o se aplica en forma subjetiva a los corazones y vidas de los pecadores, es decir, de los que creen en Cristo. La expresión ordo salutis trata de describir en su orden lógico y en sus interrelaciones los varios movimientos u operaciones del Espíritu Santo en la aplicación de la obra de la redención al corazón de los que depositan su fe en Cristo para salvación. Ya hemos anticipado que nosotros hacemos énfasis en que el Espíritu Santo aplica la obra al creyente y no tanto en que el hombre deba apropiarse de ella. Respetamos, por supuesto, a los siervos que usan la palabra apropiarse, pero creemos más adecuado, a la luz de la Biblia, entender que Dios nos salva, que el poder de salvación está en el Señor. Cuando hablamos del ordo salutis, no estamos olvidando que la obra de aplicar la gracia de Dios al individuo pecador es un proceso unitario, es decir, la salvación es una sola cosa que Dios da. Pero vemos en la Biblia que se pueden distinguir en el proceso varios movimientos que realiza el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo llama al pecador. Ese es un movimiento del Espíritu Santo. Y lo llama cuando el pecador cree en Cristo. Dios justifica al que cree en Cristo. Ese es otro movimiento. Lo regenera. Es otro movimiento. Lo santifica. Y al final del proceso lo glorificará. O sea que, como hemos dicho, la salvación se va desarrollando en un proceso que llegará a su plenitud en el futuro, es decir, el estado glorioso en el regreso de Cristo. En nuestro ejemplo anterior solo hemos mencionado 5 de las operaciones del Espíritu Santo, aunque son más, y al detallarlas veremos
que algunas se dan solo al momento de creer, otras desde que el hombre cree y durante toda su vida hasta llegar al cielo. Va esa obra desarrollándose. Y también debemos subrayar, aunque vamos a profundizar más el tema, que al creer y ser justificado, el creyente goza ya de salvación y seguridad eterna. En otras palabras, si usted no había creído en Cristo y lo hace el día de hoy, usted está seguro desde hoy hasta la eternidad. Si Dios le da un año más de vida, usted está seguro porque ya hizo su decisión de todo corazón. Si el Señor le da 20 o 50 años más, usted está seguro de su salvación desde el momento en que creyó en Cristo. Pero su vida va a ir creciendo espiritualmente y eso también es salvación, porque el Señor le está salvando no solo de la pena del pecado, sino del poder, del dominio del pecado. Y al final nos librará de la presencia del pecado. Tenemos que entender eso. Desde el momento de creer en Cristo, de todo corazón, ya está seguro de su destino eterno con el Señor en la bienaventuranza. No importando cuánto va a vivir, la justificación por fe en Cristo lo libra inmediatamente de la pena del pecado que es el infierno. Los otros movimientos del Espíritu Santo, como la santificación y glorificación, están seguros al ocurrir si uno recibe la justificación. Tiene que comenzar por allí, ser justificado, y entonces se asegura el resto de las acciones del Espíritu Santo. Es posible que algunos pregunten si la Biblia da un orden en las operaciones del Espíritu Santo en la salvación. Y aunque esto no es así, no hay un texto de la Biblia que diga la salvación ocurre en este proceso, pero hay al menos algunos versículos que dan base suficiente para ver ese orden. El texto principal en esto es Romanos 8, 29 y 30. Y lo vamos a leer, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese todos los verbos que va dando, estos dos versículos van dando esos verbos de las acciones de Dios, del Espíritu Santo. Y en estos versículos se mencionan 5 acciones o movimientos de Dios y el Espíritu Santo que revelan un orden lógico en el proceso salvífico, aunque toda la Biblia va a darnos más acciones de Dios para salvarnos. Otro texto que añade acciones del Espíritu Santo, y en este caso usando a Pablo en la proclamación del Evangelio, porque la proclamación es muy importante para que se dé el proceso de salvación. Y se ven los resultados espirituales en los creyentes, es Hechos 26, versículos 17 y 18, que es ese texto cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo en el camino de Damasco y lo comisiona como apóstol para hacer el siguiente ministerio. Dice el versículo 17, librándote de tu pueblo, porque los judíos perseguían a Pablo para matarlo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Es decir, había gentiles que también le querían hacer daño a Pablo, incitados por los judíos, pero dice que el Señor lo va a librar en todo su ministerio. Ese asunto es aparte del tema de la salvación, ya es el ministerio de Pablo. Pero una cosa importante que debemos ver es que el Señor ahora envía a Pablo a los gentiles, y dice el versículo 18,
para que abra sus ojos. Y eso es iluminación del Espíritu Santo, que es algo que se necesita para que ocurra la salvación. Es un movimiento, es una bendición del Espíritu Santo que uno abra los ojos. Iluminación. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso es conversión. Y vamos a estudiar la conversión más detalladamente. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Y eso es redención, porque es liberación de un reino de oscuridad a un reino de luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, es decir, justificación y herencia entre los santificados, es decir, glorificación. Se mencionan estos movimientos aquí en operaciones del Espíritu Santo que implican la salvación del creyente, la salvación eterna. A más de estos dos pasajes citados, la Biblia enumera las operaciones del Espíritu Santo y las bendiciones de la salvación que se imparte a los pecadores que reciben a Cristo en su corazón. Palabras como regeneración, conversión, renovación y otras designan el cambio que se opera en el corazón del hombre que cree en Cristo. Además, la Biblia indica la relación de estas operaciones del Espíritu Santo con los movimientos de la obra de la redención en el corazón del creyente. De esto quiero ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, somos justificados por medio de la fe y no por las obras, y eso nos da paz para con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. También somos libertados del pecado para ser siervos de la justicia, según Romanos 6, versículo 18 al 22. En tercer lugar, somos adoptados como hijos de Dios, y eso nos da seguridad y nos hace coherederos con Cristo. Romanos 8, versículo 15 al 17, y en Gálatas capítulo 4 también se ve la adopción. Todo esto, hermanos, son movimientos del Espíritu Santo en la vida del creyente, que desde que creyó en Cristo fue justificado, y el Señor hace muchas de estas cosas, algunas de ellas inmediatamente al creer, otras durante toda la vida del creyente, como por ejemplo la santificación. La santificación es un proceso. La santificación ocurre al creer en Cristo, pero también después se va dando en la experiencia hasta llegar a la consumación final, ya cuando estemos con el Señor en gloria. La fe también la da el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 10, que somos salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es muy importante que es el Señor el que nos da fe salvadora. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. En todo esto estamos viendo un proceso de salvación maravilloso que hace el Señor. Al creer, también somos sellados con el Espíritu Santo. Ese es otro movimiento. Y por supuesto, noten que ocurre desde que uno cree en Cristo como su Salvador. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Eso es clave, porque la palabra es como nos llama el Espíritu Santo a la salvación, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para gloria de su nombre. Ahora, para alabanza de su nombre. Pero el punto, hermanos, es que esos procesos ocurren porque son parte de la salvación. Ser sellado con el Espíritu Santo es
parte de los movimientos del Espíritu Santo para salvarnos. Pero todo esto se da si una persona confía en el Señor, si cree en Él, si da ese paso de fe. Y aunque no comprenda todo lo que está pasando, el Espíritu Santo lo está haciendo en su corazón. Pero el creyente debe estudiar la palabra para ir conociendo todo lo que el Señor hace en su corazón. Y por supuesto, todo esto debe ser motivo de nuestra gratitud al Señor, de nuestra alabanza al Señor, de nuestra dependencia de Él, y saber que no vamos a ser salvos por nuestros méritos, que no vamos a ser salvos por nada que nosotros hagamos, sino que todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y nosotros estamos creyendo que la justicia de Él nos es imputada a nosotros para vida eterna. Y por supuesto, todo eso es un plan de Dios, un proceso de Dios, y comienza cuando usted le entrega su corazón a Cristo. Por eso es que los predicadores hablamos de todo esto y lo invitamos a usted a que reciba a Cristo como su Salvador. Pero todo aquel que ya lo ha hecho está recibiendo todas estas bendiciones del Señor. Posiblemente no sabemos todo lo que el Señor nos está dando, pero por eso es importante estudiar la Biblia y darnos cuenta, para que también tengamos convicción, seguridad, confianza de que el Señor ya nos ha dado vida eterna. Estos que acabo de mencionar solo son 5 ejemplos de las muchas cosas que el Espíritu Santo aplica al corazón del que cree en Cristo. Podríamos clasificar todas estas operaciones en cuanto a la forma en que unas ocurren al comienzo, otras durante toda la vida y otras al final. Pero es importante darnos cuenta que algunas de esas ocurren al momento de creer en forma simultánea con nuestra fe, pero también hay otras que se dan en un proceso en toda nuestra vida en la tierra, y otras que se darán al final en el retorno de Cristo y en el estado eterno, y eso nos hará comprender el Ordo Salutis de mejor manera. Y quiero decirles que realmente todo este estudio requiere que cada una de estas operaciones la estudiemos aparte, que entremos a ver a fondo en qué consiste cada cosa de estas, y por supuesto todo eso nos hará disfrutar más de la seguridad que nos da el Señor de lo que Él ha hecho para nuestro bien. Quiero compartirles como una nota importante que esta forma de ver la doctrina de la salvación es fruto del estudio de la Biblia a partir de la Reforma del siglo XVI. Esto es muy importante lo que les quiero compartir. Este tema no fue percibido así en todo el periodo de los escolásticos, aunque la doctrina está, por supuesto, en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, porque de ahí la estamos extrayendo nosotros, y de ahí la extrajeron los reformadores también. Pero los escolásticos no se preocuparon por este tema. Y por supuesto, esto ocurre no solo con esta doctrina, sino con otras, y el entendimiento se desarrolla poco a poco. Ese es un asunto que lo hemos discutido también cuando hemos hablado de la escatología. La escatología se ha entendido más en las últimas décadas, en los últimos siglos, pero la Iglesia, a través de toda la historia, no entendió. ¿Por qué? Porque en gran parte porque todo eso, como dijo el ángel a Daniel, se entendería al final de los tiempos. Y a nosotros nos ha tocado entender más de todas esas cosas. No es que la escatología es un asunto novedoso que se está dando hoy. Eso está escrito ahí desde que el Señor reveló el libro de Génesis. Ya hay escatología, y en todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento y en el Nuevo
Testamento hay escatología, pero los hombres no habían entendido todos esos detalles. Hasta los más grandes teólogos de la Edad Media no le dieron a la soteriología la importancia que tiene. Hombres como Pedro Lombardo y Tomás de Aquino, con todo su aporte a la teología en otros temas, en cuanto a la salvación, hablaron de fe, penitencia y buenas obras. Eso era todo lo que ellos hablaban. Y por supuesto, habría que estudiar qué entendían ellos por penitencia, porque todas estas palabras hay que estudiarlas. ¿Cómo entendían eso? Porque aún hasta el día de hoy le están dando a esa palabra penitencia la idea que se le dio en el idioma latín, que fue donde ellos estudiaron esta palabra. Y por supuesto ha traído equivocaciones aún en las prácticas religiosas de las personas que siguen creyendo así. Pero ellos hablaban solo de fe, penitencia y buenas obras. Y eso tenía que ver con la salvación, hermanos. Cuando el apóstol Pablo claramente dice que la salvación es por fe y no por obras. Pero ellos hablaban de las buenas obras y acentuaban para la salvación más la actividad humana que la divina, que es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y hasta el día de hoy han influenciado a muchos con esas ideas. Los teólogos reformados corrigieron este concepto y estudiaron más a fondo lo que la Biblia revela al respecto. Aunque hombres como Lutero, Zwinglio, Melanchthon trabajaron y llevaron luz de la palabra a los cristianos en sus estudios en aquellos días, fue Juan Calvino el primero en agrupar las varias partes del Ordo Salutis en forma sistemática. Y por supuesto, él en las instituciones de la fe cristiana, él habla de todo esto, que fue la obra magna de Calvino. Y quiero decirles que aún en ese tiempo hubo cosas que mantenían ideas de los escolásticos en este tema. Pero gracias al Señor, la Biblia, que es nuestra autoridad, está disponible para corregir cualquier doctrina que se esté dando en forma equivocada. Al pensar en el tema de la salvación y viendo el énfasis que hacen los escritores de la Biblia, es decir, los apóstoles y los profetas inspirados para redactar la Escritura, nos inclinamos a la idea de que la salvación es obra de Dios, viene de la iniciativa divina y es la manifestación de su amor y gracia y no es un asunto humano. No nos podemos salvar a nosotros mismos, nadie puede. Sin embargo, los escolásticos, como ya hemos dicho, hablaron de la penitencia y las buenas obras para alcanzar la salvación. También el monje Pelagio, que vivió entre el año 360 y el 420, influyó mucho con sus ideas, porque él tenía las ideas de que el hombre es bueno y que es capaz de satisfacer a Dios con su conducta natural. Y él dice que aunque el hombre nace inocente, es la sociedad la que lo inclina al mal. Y por eso a ese concepto se le llama pelagianismo, al concepto que cree que el hombre es bueno. Y es interesante que en la actualidad hay grupos que no son pelagianos en forma total como lo era él, pero son semipelagianos. Todavía le dan al hombre ciertos méritos para poder salvarse, lo cual, insisto, es equivocado. Es interesante que Agustín, en el tiempo de Pelagio, se opuso a esas ideas y tenía un mejor concepto de la gracia de Dios basado en la Biblia. Y quiero decirles que cuando Lutero vino y trajo la reforma protestante,
él siguió muchos de los conceptos de Agustín, que había vivido realmente 1000 años atrás o más de 1000 años atrás, porque Agustín también seguía las ideas del apóstol Pablo en este tema de la gracia de Dios. Pero fueron los reformadores los que sistematizaron todo esto. Estoy insistiendo en ello porque debemos conocer de dónde vienen las ideas también. Agustín se opuso a Pelagio y tenía un concepto basado más en las epístolas de Pablo de la gracia de Dios. Y es que también Agustín tuvo la experiencia de que él era un hombre perdido en su vida como ser humano, hasta que conoció al Señor Jesucristo y se convirtió al cristianismo. Pero todo esto influenció a la iglesia de la Edad Media y aún a algunos grupos después de la Reforma del siglo XVI. Por eso, aún entre los cristianos que predican el Evangelio en la actualidad, se enseñan ideas de que la salvación depende del hombre y enseñan que la salvación se puede perder. Cuando uno mira que la obra de la salvación es obra de Dios y que una persona que entrega su corazón a Cristo obtiene la salvación, esa persona tiene seguridad eterna porque su vida depende del poder de Dios y no de ella misma ni de sus méritos. En realidad, todas las religiones humanas representan el esfuerzo del hombre de hacer cosas que agradan a Dios y que el hombre debe procurar la salvación eterna según ellos. Pero la Biblia enseña que toda la obra salvadora es realizada por Dios. El hombre solo tiene que recibir el don de Dios consumado por Cristo con su obra en la cruz del Calvario. Es maravilloso cuando uno lee los evangelios y cuando Cristo en la cruz, después de todo lo que había acontecido, dijo: consumado es. El Señor Jesús en la cruz canceló la obra de la salvación, pagó por nuestros pecados y nuestra redención eterna. Nosotros no tenemos que pagar nada. Y por supuesto, eso no significa de que vivamos mal, porque la persona que ha sido justificada y que ha visto la obra de la gracia de Dios, sabe que debe tener una gratitud infinita al Señor. Y por esa gratitud, amarlo, servirlo, obedecerlo y dejarse conducir por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo haga en el corazón la obra cabalmente para la cual fuimos rescatados de la oscuridad, y es para que vivamos dándole honra, gloria, homenaje a nuestro Dios con nuestros hechos, con nuestra conducta, pero no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Esto es muy importante que quede claro. La Biblia enseña entonces que la obra realizada del Señor ha consumado nuestra salvación. Toda la obra de nuestra salvación, desde que Dios nos llama, desde que oímos el mensaje revelado en la Biblia, al creer, al ser justificados, al ser santificados y hasta que entremos en la ciudad celestial, es obra de Dios. Por supuesto, todo el plan de salvación revela la gracia de Dios que nos salva. Y en todo esto el Señor tiene propósitos maravillosos para el ser humano. Al estudiar los diferentes textos de la Biblia, nos daremos cuenta que la salvación es imposible para los seres humanos y que solo Dios la hace posible al confiar en Él y lo que Él revela en la Biblia. Como dice Lucas 18, en el pasaje donde un joven rico se acercó a Jesús para preguntarle: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y pasó todo lo que ocurrió y el hombre se fue triste porque era una persona llena de avaricia en su corazón. Jesús dijo: difícilmente entrarán en el reino
de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y fíjese lo que dice el Señor Jesús, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Eso hay que explicarlo más, pero en este momento solo lo estoy citando. Cuando los discípulos, Pedro y los apóstoles del Señor, oyeron que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Los apóstoles entendieron que era dificilísimo ser salvo, porque Jesús estaba comparando la entrada a la vida eterna con pasar un camello por el ojo de una aguja. Eso no se puede. Y ellos preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, el poder de salvación está en Dios, no en el hombre. El hombre no puede pasar al camello por el ojo de una aguja, pero Dios es omnipotente y Él puede hacer cualquier cosa. El hombre, en su estado así pecador, sin redención, sin toda esa obra que hizo Cristo en la cruz, el hombre está condenado y no puede entrar a la gloria de Dios. Pero Cristo, con la obra en la cruz, hizo lo que es imposible para los hombres. Lo que es imposible para los hombres, es decir, salvarse por su propia cuenta. Lo que es imposible para los hombres, es decir, salvarse, es posible para Dios. Entonces, el poder de salvación está en Dios. Usted debe confiar en el Señor. Usted no debe estar confiando en que usted es bueno, o en que usted se porta bien, o en que usted le hace favores al prójimo. Usted debe confiar en que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó su redención y la canceló. Y usted no puede añadirle nada a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted no puede añadirle, ni yo ni nadie. Los que seremos salvos vamos a ser salvos por la gracia, o sea, el favor inmerecido que Dios nos da al confiar en su Hijo Jesucristo. Y en cuanto a recibir la salvación, y con eso terminamos, también solo se necesita creer en Cristo, depositarse en los brazos de Él y dejar que Él nos aplique las operaciones del Espíritu Santo que vamos a estudiar más profundamente. El Señor Jesús dice en Mateo 5:3 algo que es muy importante que lo entendamos. Dice Él: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra pobres es la palabra griega tojoi, que significa ser un mendigo. Mendigo, así nos tenemos que ver ante el Señor. Un mendigo no tiene nada. Un mendigo está pidiendo ayuda, pidiendo limosna. No tiene que dar. Si queremos la salvación y el favor de Dios, tenemos que entender que ante su santidad y justicia no tenemos nada que nos recomiende, no tenemos méritos. Como un mendigo tenemos que pedir con las manos vacías la misericordia de Dios para que Él nos llene de sus bendiciones. No tenemos nada, pero Él nos puede llenar de sus bendiciones. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de valor infinito porque es la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Es el amor infinito de Dios. Es la gracia infinita de Dios que nos la está regalando Él. Pero nosotros la recibimos gratuitamente. No tenemos que pagar nada. Y nuestra respuesta a ese amor será nuestra gratitud y nuestra obediencia eterna e incondicional a nuestro Salvador.
Fíjese que toda esta respuesta es gratitud. No es que nosotros vamos a pagar nada. Es lo único que nos queda, agradecerle al Señor y por esa gratitud tratar de agradarle en todo, llevando fruto de toda buena obra. Pero la salvación es de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la gran salvación que nos das. A nosotros no nos cuesta nada. A ti te costó la vida infinita de tu Hijo y también la manifestación de toda tu gracia, tu amor, misericordia para con nosotros. Es invaluable lo que nos das. Imposible sería para nosotros pagar nada de esto. Pero Señor, gracias por alcanzarnos para la vida eterna y ahora nos rendimos a ti y pedimos que tu Espíritu Santo implante en nuestros corazones la vida de Cristo para darte a ti honra, gloria y alabanza. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.